Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la sesión 288 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que se encuentra ya en su novena temporada de forma ininterrumpida. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy: el señor juez superior titular Iván Alberto Quispe Auca, en su calidad de integrante de nuestra comisión de capacitación, y a nuestro distinguido expositor el día de hoy, el doctor Miguel Ángel León Ontiveros, quien va a tratar el tema las acusaciones constitucionales en el seno del Congreso de la República. Esta sesión 288 de la Cátedra de los Jueves puede seguirse a través de nuestras redes sociales y el canal del Poder Judicial Justicia TV. Inmediatamente le cedemos el uso de la palabra al doctor Iván Alberto Quispe Auca. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes con todos los que nos siguen a través de Justicia TV y de los distintos medios virtuales. En esta oportunidad, para dar la bienvenida al doctor Miguel Ángel León Ontiveros, que nos engalana con su visita y ciertamente aportará un importante tema que tiene que ver con las acusaciones constitucionales en el seno del Congreso de la República. Su vasta experiencia y trayectoria va a ser leída por nuestro presentador, don Guillermo Pedro. Entre tanto, doctor Miguel León, le damos la más cordial bienvenida a nombre del presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, doctor César Rabanal Calcín, y de la presidencia de la Comisión de Capacitación que tiene a su cargo llevar este programa de la Cátedra de los Jueves, que ya por varios años se viene difundiendo a través de distintos medios. Con esa bienvenida, doctor, y estando ávidos de escuchar sus conocimientos, voy a cederles la palabra a don Guillermo para que nos pueda dar su hoja de vida. Muchas gracias, doctor Iván Alberto Quispe Auca. Miguel Ángel León Ontiveros es abogado especializado en Derecho Constitucional, Derecho Parlamentario, Derecho Arbitral, en Derecho de Contrataciones del Estado, en Derecho de Inversiones Público-Privadas, Contratos Civiles y Comerciales, Derecho Societario y Comercial, doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la más alta nota en el año 2016. Es magíster en Administración Estratégica de Empresas en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Facultad de Derecho de la misma universidad, presidente del Centro de Investigación de las Asociaciones Público-Privadas. Es miembro de la Academia Mexicana de Lógica, es profesor de Filosofía del Derecho, Filosofía de la Lógica, Filosofía de las Matemáticas, Filosofía de la Ciencia y la Epistemología en la misma Casa de Estudios, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asistió también a la Universidad de Hamburgo, Alemania, a la Universidad St. Andrews en Inglaterra, a la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, a la Universidad de Miami, también en Estados Unidos, parte del equipo editorial de la revista Ius Incarri de la Universidad Ricardo Palma, parte del consejo asesor de la revista Derecho y Cambio Social, director del taller de Filosofía de las Matemáticas y Lógica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundado en el año 2013. Es autor de diversos artículos de su especialidad, asimismo es ponente en eventos académicos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora sí, las muy buenas tardes para que pueda comenzar su exposición al doctor Miguel Ángel León Ontiveros. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Para mí es un gran honor y, por supuesto, es una enorme alegría estar acá presente a través de este medio virtual. Mi gran saludo al doctor Iván Alberto Quispe Auca y a los demás integrantes de del Poder Judicial finalmente, y que me han hecho el gran honor y, por supuesto, inmerecido de invitarme a hablar en esta ocasión sobre un tema que me estoy ocupando, que es el tema de
las acusaciones constitucionales. Bien, vamos a empezar con una pequeña motivación. ¿Por qué en un claustro como este hablar de las acusaciones constitucionales? Si bien es cierto, esto es un procedimiento constitucional en el seno del Congreso, resulta que tiene ciertas intersecciones que deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, en un procedimiento de este tipo se ven pues la eventual o posible comisión de delitos, y en el fuero jurisdiccional pues también. Entonces hay una intersección al respecto, más aún cuando sale fundada una acusación constitucional. Lo que ocurre es una sanción, por ejemplo, destitución, inhabilitación, etcétera. Mientras que en el fuero jurisdiccional, de ser fundada o encontrarse culpable al acusado, lo que sale también como producto es una sanción, pero eventualmente como una privación de la libertad. Pero ¿cómo entender, digamos, esto? Entonces, la idea de esta charla es, uno, familiarizar con los que no sepamos de cómo este es este procedimiento, de lo que es la naturaleza constitucional de una acusación de este tipo, y ver ciertas intersecciones que existe con lo que es propiamente la actividad jurisdiccional. Y por supuesto, este es un trabajo en ciernes. Hay bibliografía, pero no la suficiente, como sí lo existe en otros temas, ¿no? Bien, para esta ocasión he preparado una presentación, la cual empiezo ahora a compartir. Indíqueme si se ve, por favor, la pantalla, por favor. Todo perfecto. Adelante. Perfecto, gracias. Bueno, quizás de una manera algo jocosa, me he atrevido a decir de esta presentación como que bromas y veras. Lo que ocurre alrededor de las acusaciones constitucionales, señores, es que algunas de ellas, no todas, alcanzan un nivel de presencia en los medios públicos. Por ejemplo, podríamos decir el recientemente caso de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, y esto hace quizás, vamos a decirlo así, esto enriquece la discusión en la temática, pero no necesariamente en la línea correcta, ¿no? Y por eso es que en una primera parte, en la agenda que tenemos para esta sesión, yo he querido tratar de algunos mitos que se producen sobre todo a nivel de los medios de comunicación. Ya no solamente en los últimos casos de la Junta Nacional de Justicia, sino en muchos otros, ¿ya? Y varios de ellos también que son materia de discusión en el Parlamento. Bien, removiendo mitos. Ok. Ocurre pues que a veces los actores, tanto de la acusación, que el que acusa, no hay que olvidar que el que acusa en este tipo de procedimientos es o un congresista o un ciudadano agraviado. ¿Ya? Entonces, resulta que la parte acusadora, que finalmente se plasma en lo que se conoce como la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿ya? Una de las cuestiones que releva es de que la redacción de la ley es clara, ley o constitución, ¿ya? Y por lo tanto no hay necesidad de interpretación. Lo curioso es que la contraparte, la parte acusada, el abogado de la parte acusada, los abogados, también dicen que la denuncia no procede, puesto que la ley es clara. Entonces, aquí se produce una suerte de mito, ¿no? De que una buena redacción eliminaría la necesidad de interpretación, y eso no es así. La claridad siempre va a ser como resultado de una interpretación, ¿ya? Más bien, al revés, sería una petición de principio. ¿Cómo vamos a saber si algo es claro si ni siquiera
entendemos, digamos, suficientemente los términos de la ley. Y esto es tanto así como que dejar la Constitución a que lo interprete, digamos, una persona no entrenada en asuntos constitucionales, que ni siquiera sea abogada. Ciertamente va a haber algún nivel de comprensión, puesto que el texto constitucional es parte del lenguaje natural, en este caso, el español. Pero la comprensión específica, los alcances precisos, solo se puede hacer a través de una formación, en este caso, derecho, más una especialización en el derecho constitucional. Entonces, no es cierto, sería una petición de principio decir que lo claro no hay que interpretar es al contrario, solo a través de la interpretación sabemos si una redacción es clara o no lo es. El segundo punto, el segundo mito es que por ahí dicen, ¿no?, que no, los actos sancionables a través de un procedimiento de acusación constitucional en ningún caso es la interpretación. Pero eso no es cierto. La interpretación, en este caso, que siempre procede, digamos, de autoridades aforadas, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, no son interpretaciones académicas, no son interpretaciones de salón, de aula, sino son interpretaciones que guían la acción para hacer algo. Entonces, desde un punto de vista ontológico, en la filosofía del derecho, ya desde hace muchos años, décadas, no voy a decir 100 años, pero por lo menos desde hace más o menos los 70, 60, ya se habla de que el derecho es un ámbito en el cual las cosas se hacen con palabras. Por ejemplo, cuando un abogado contratado por una de las partes procesales presta un informe o da un informe, está hablando y a su vez está cumpliendo el contrato de prestación de servicios para el cual fue contratado. ¿Ya? Entonces, en el derecho muchas cosas, muchísimas cosas, se realizan a través de hablar. Y uno de ellos, un acto del habla, son las interpretaciones, no en un sentido mental, sino en un sentido de que se plasma, dicha interpretación se plasma en un acto, en una resolución de cualquier clase. Entonces, por supuesto, las interpretaciones jurídicas, no académicas, no filosóficas, no de aula o cátedra, esas interpretaciones son susceptibles en teoría y en potencia de ser materia de un procedimiento de denuncia constitucional, pero no por eso necesariamente va a salir fundada la denuncia, ¿no? Habría que ver cada caso. Luego, por ahí también se dice que hay algo así como que cuando se acusa o cuando se dice que el Congreso no habría efectuado una interpretación, habría efectuado una interpretación correcta de tal o cual articulado de la Constitución, es porque no habría seguido la metodología de la interpretación. Y eso parte de una petición de principio, que es que existe o no existe la metodología, la única metodología de la interpretación, ya que solo habiendo dicha metodología única y universal, pues podríamos decir si las interpretaciones en concreto son correctas o no. Pero no existe. Sin embargo, no existe la unicidad de la metodología en la interpretación. Lo que conocemos son cánones. Innumerables autores han tratado sobre los cánones o llamados métodos de interpretación. En nuestro medio, por ejemplo, Francisco Miro Quesada Cantuarias ha trabajado este tema y una de las conclusiones que tiene en este texto hermosísimo, que usted paso rato interpretando, es que no existe una forma lineal de aplicar estos métodos de interpretación y por lo tanto que nos guíen a una sola solución o una única solución. Entonces, cuando en los medios se trata de decir de que
o el Congreso o alguien no ha interpretado de la forma correcta porque no sigue una metodología, la cuestión previa es, pues, confesar de que no hay una metodología, ¿ya? Y las que tenemos no aseguran un único resultado. Bueno, en fin, estos son los mitos. Bien, ¿qué es una acusación constitucional? Es un procedimiento constitucional, ¿no? Que es, pues, un mecanismo de control previsto en nuestra Carta Magna y desarrollado en el reglamento del Congreso. De acuerdo al artículo 99, pues, de nuestra Constitución, solo son pasibles los funcionarios aforados de este tipo de procedimientos. Esto es el presidente de la República, los mismos congresistas, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el Contralor General. En Perú hemos visto que hay la opinión de que la acusación constitucional sería un procedimiento administrativo. Y yo tengo serios reparos con eso. Porque para empezar, la figura en la concepción y la dogmática del procedimiento administrativo es propia del derecho que tiene que ver con la actividad del Poder Ejecutivo. De querer traspasar esa dogmática a lo que es la actividad propia del Poder Legislativo, me parece que es una extrapolación incorrecta, es un exceso. Ya. Pero la utilidad, en todo caso, de decir que es un procedimiento y no es un proceso jurisdiccional, es hacer la diferencia entre lo que hace el Poder Legislativo y lo que hace propiamente el Poder Judicial. Pero decir, pues, que es un procedimiento administrativo sería, pues, que se le aplique supletoriamente la ley de procedimiento administrativo general cuando esa ley está pensada para el Poder Ejecutivo cuando realiza sus funciones. Entonces, me parece que hay una suerte de subsunción, ¿no? O querer reducir el procedimiento legislativo o parlamentario de acusación constitucional a la categoría de procedimiento administrativo que es propiamente del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Yo creo que es un despropósito que no obedece a la naturaleza ni política ni constitucional de las cosas. Pero, sin embargo, hecho esta advertencia, diremos, pues, que no se trata de un procedimiento administrativo, sino de un procedimiento legislativo o parlamentario, y esto es lo importante, que es la expresión de la función legislativa propia, exclusiva y excluyente del Congreso. En el Perú este mecanismo, por ejemplo, se ha instalado desde hace mucho tiempo, asumiendo la distinción entre el juicio político y antejuicio. Entre sus antecedentes, estamos en la Constitución de Cádiz, así como el Estatuto Provisorio de Huaura, y donde está, pues, la figura del antejuicio como mecanismo de determinación de responsabilidad de altos funcionarios. Esto en 1823. La Constitución de 1828 perfiló sus detalles, que se mantuvieron casi repetidos hasta la Constitución previa a la presente de 1979. Ahora, en cuanto a las causales, y aquí entramos a más detalle, el procedimiento parlamentario de acusación constitucional tiene dos causales genéricas: la infracción constitucional y la de eventual comisión de delito. Ustedes que son jueces penales, muchos aquí presentes, esto ya llamaría la atención: ¿cómo es posible que el Congreso y que la Constitución así lo diga, asuma una evaluación de la eventual comisión de un delito cuando eso es propiamente del fuero jurisdiccional? ¿No? Ahora, para empezar, en mi
concepción de lo que se trata muy en el fondo, sea la causal de infracción constitucional o de delito, se trata de evaluar la importancia constitucional de ciertas inconductas supuestamente cometidas por el acusado. De tal manera que lo que no se quiere son funcionarios aforados que irrespeten las reglas básicas de convivencia y de democracia en un país. Entonces, no interesa la pulcritud dogmática en el caso de los delitos, ya que se desarrollen en el seno del Congreso, sino lo que interesa es de que si esa eventual comisión de delito, digamos, tráfico de influencias, habría sido grosso modo cometida y por ende, pues, lo que se quiere es apartar de una u otra manera a este funcionario afuera. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la primera de la infracción constitucional, de lo que se trata, pues, es ver la Constitución como un programa, un conjunto de normas, de permisiones, prohibiciones y obligaciones que regulan alguna o todas las actividades de los funcionarios aforados, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional, y que si estos funcionarios aforados han atentado contra el Estado de Derecho, separación de poderes y vida democracia, pues esto daría mérito a declararse aprobada, no fundada, porque en el Congreso es aprobado o desaprobado, ¿ya? Una acusación por infracción constitucional. La otra causal es la posible comisión de un delito, y hay que aclarar de que esto no es una evaluación jurisdiccional y por ende, pues, lo decidido en el Congreso para bien o para mal, o sea, ya sea que sea a favor de la acusación por la eventual comisión de delito, o sea, aprobado, o desaprobarlo. Esto no es vinculante ni siquiera por asomo al Poder Judicial. Pues cabe que por los mismos hechos, y en realidad así ocurre, que se incoe una denuncia ante la Fiscalía de la Nación para que siga su curso propiamente jurisdiccional en sentido lato. Bien. Y puede ser que las soluciones sean divergentes. Esto normalmente los legos no lo entienden, ¿no? Porque dicen cosas como, bueno, si el Congreso dijo que había delito, pero el Poder Judicial dijo que no lo había, entonces el Congreso se equivocó. Y viceversa, ¿no? Si el Congreso dijo que el Poder Judicial dice que hay delito, pero el Congreso dice que no lo hay, entonces el Poder Judicial se equivocó. Bueno, lo que hay que entender es que las instituciones están hechas por seres humanos que incluso con la ayuda de herramientas como la inteligencia artificial cabe las decisiones disímiles o dispares, porque en ninguna parte de la Constitución está, y al menos esta es nuestra estructura, la unidad de la decisión entre los tres poderes. O sea, no tiene que haber unicidad en cuanto a las tomas de decisiones entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Es una tripartición y por lo tanto cada fuero es autónomo e independiente respecto del otro. Y eso, digamos, es la estructura y el diseño político que tenemos. ¿Cuál es el costo de eso? El costo es de que cada uno diga cosas disímiles. O sea, el Congreso diga es inocente y el judicial diga es culpable o viceversa. Pero el costo mayor sería que, por ejemplo, el judicial subordine al Congreso o al revés, que el Congreso subordine al judicial, y eso rompería la separación de poderes y por ende rompería la estructura democrática que queremos como modelo político.
Entonces, esa tripartición tiene un costo, ¿no? que no es el único costo que tiene la estructura de nuestro sistema en general. Por ejemplo, no hay cómo eliminar las sentencias erradas, es decir, la sentencia que considera inocente al culpable o la sentencia que considera culpable al inocente. O sea, en estadística eso le llamamos el error tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Pero, y ambos procesos y ambas decisiones pueden derivarse de un debido proceso. No hay cómo eliminar eso. ¿Ya? Siempre va a haber eso, pero digamos, es el costo que de alguna manera la sociedad tiene que asumir por tener un ordenamiento jurisdiccional el mejor posible estructurado. Ningún país, en ningún momento, en ninguna época puede simplemente reducir ese costo a cero. Está en el ser humano equivocarse, de considerar verdadero lo falso o de considerar lo falso verdadero. Error tipo 1 y error tipo 2. Bien. Un poco para explicar quizás la mecánica de los procedimientos parlamentarios de acusación constitucional. Como dije, pues, al comienzo esto los interpone o un ciudadano que tiene que acreditar agravio o cualquier congresista contra algún funcionario aforado del artículo 99. Luego esto pasa a la subcomisión de acusaciones constitucionales y allí pasa por un primer filtro de procedencia. Una vez hecho este filtro, se designa a un congresista miembro de la subcomisión como congresista delegado, y es el que, mutatis mutandi, y con una analogía bien gruesa, podría denominarse el relator, que no tiene dichas funciones, yo sé paso, pero un poco para que nos entendamos que tiene a su cargo el conducir la investigación y él hace un informe de hecho y de pertinencia a medios probatorios. Fija los hechos y admite los medios probatorios ofrecidos por las partes, es decir, por la parte acusadora y como la parte acusada, y también propone unos. Esto es aprobado o desaprobado ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y luego se va al estadio de la actuación de los medios probatorios y finalmente el llamado informe final. El informe final lo hace congresista delegado, ¿ya? Pero no es ninguna decisión, es solamente un proyecto que se somete, es un informe que se somete en primer lugar a la subcomisión de acusaciones constitucionales. En este seno, este informe puede ser aprobado, desaprobado. Si fuera aprobado, si es desaprobado, se archiva. Si es aprobado, pasa al pleno. El pleno está conformado por 30 congresistas. Ya, igual, la presidente o el presidente de la subcomisión expone junto con el congresista delegado los términos del informe aprobado en la subcomisión. Y por supuesto, allí también están presentes los acusados o las acusadas con sus abogados y todo para rebatir los fundamentos del informe. Y todo esto nuevamente se somete a la votación del pleno, en este caso, ¿ya? En el cual nuevamente pues o resulta aprobado por mayoría o unanimidad o simplemente desaprobado porque no se alcanzó el mínimo necesario. Y luego recién pasa al pleno, en donde no asisten o no votan, en todo caso, los congresistas que forman parte de la comisión permanente, así es el reglamento. Entonces no votan los 130. Pueden estar los 130, pero 30 de ellos no votan. O sea, tenemos un número de 100. Y de acuerdo con la materia, si es una acusación por infracción constitucional o una acusación por comisión de delitos, ya se aprueba por una mayoría simple o por los 2/3 de los 100, ¿no? Porque hay 30 que no votan. Entonces, el resultado de esto es que se aprueba
o simplemente se desaprueba por no haber conseguido el mínimo de mayoría reglamentariamente establecido. Bien, esto es grosso modo el trámite de este tipo de procedimiento. Ahora, lo interesante es que aquí no hay algo así como un proyecto de sentencia. Alguien podría decir, el informe no es no. Lo que acá pesa, porque es un proceso o procedimiento netamente político, pesa la sana crítica y el fuero interno de cada congresista. Ojo, que los congresistas, algunos de ellos son abogados, pero los votos no tienen que estar motivados. Es decir, solo lo único que hay, y es como ocurría hace muchísimos años en el fuero jurisdiccional, los votos son inmotivados y por la calidad de ser un parlamentario, pues uno puede votar a favor o en contra o en abstención, sin motivar. ¿Y qué es el informe? El informe simplemente es un documento no vinculante para la votación que ilustra más o menos la situación que se somete al Pleno, ya, al Pleno, a la subcomisión o a la comisión permanente. Esto hace muchos años, ya 200, 300 años, ocurría en el derecho cuando los jueces no tenían obligación de justificar sus decisiones. Simplemente por la alta investidura que tenían, pues decían, pues, culpable, inocente, o fundada o infundada la demanda, en el caso civil. Claro que eso se ha modificado, y ahora se habla, pues, de que una decisión tiene que ser motivada. Esto es una importante distinción entre la decisión congresal, que es una decisión colectiva, política, sin motivación, esa es su naturaleza, y una decisión que puede ser colegiada, puede ser colectiva, pero tiene que estar motivada, ¿no? Que ocurre en el fuero jurisdiccional. Por lo tanto, tratar de entender lo que hace el Congreso en términos de la dogmática, la argumentación jurídica propiamente desarrollada para el fuero jurisdiccional, es un despropósito. Es una extrapolación incorrecta de nuestras teorías. El que habla es profesor de filosofía del derecho y también de argumentación jurídica. No se puede tratar de las mismas maneras, con los mismos conceptos, a las decisiones del fuero parlamentario, como si se trataran análogas al fuero, con las decisiones al fuero jurisdiccional. Más bien creo yo que lo que sí se podría aplicar a las decisiones colectivas de carácter político e inmotivado del Parlamento es el teorema de Condorcet. Hace este año, pero ya lo hice hace un par de años, o creo que el año pasado, he estado tratando de aplicar teoría de decisiones colectivas, no individuales, que den cuenta de la naturaleza y alcance de las decisiones colectivas con relación a la probabilidad de corrección o de verdad, y que sean inmotivadas, o en cuyo caso la motivación no interese. Y claro, esto tiene ciertos presupuestos, por ejemplo, de competencia. Una competencia, estamos diciendo pues que no todos tienen que ser abogados, ¿no? Es básicamente una competencia, es tener cultura general, digamos, en términos de este teorema, que es un teorema de la teoría de juegos, matemáticas. Basta pues que sea una primaria o secundaria, perdón, completa. Independencia, es decir, que las decisiones estén vinculadas ni a la bancada, ni por presiones mediáticas, y honestas, ¿no? Claro, ahora alguien me dirá por ahí, pero bueno, hemos escuchado tantas cosas del Congreso que a veces pensamos que no hay ningún parlamentario honesto. Pero se trata de tener teorías normativas para evaluar
una correcta decisión. ¿Estamos? En el caso de las decisiones congresales que son, como digo, colectivas, políticas e inmotivadas. Bien. Ahora vamos a pasar, si me permiten, a algunos tópicos problemáticos. Bien. Claro. De alguna forma, y es cierto, las decisiones del Congreso son decisiones jurídicas, ¿no? Y las decisiones del Poder Judicial también son decisiones jurídicas, qué duda cabe. Ahora, ¿cómo entender esta diversidad de decisiones? Es decir, para el ciudadano de a pie decir, bueno, el Congreso dice pues que es inocente, pero el Poder Judicial dice que es culpable. Viceversa, ¿no? El Poder Judicial dice que es inocente y el Congreso dice que es culpable. ¿Quién se equivocó? Bueno, en la medida que ambos fueros hayan seguido el cauce regular con las garantías debidas, pues diremos que ambas decisiones son correctas pese a que sean inconsistentes entre sí. Y de hecho, hay modelos en el seno de la filosofía del derecho que se conoce como el modelo AGM, que lo que señala pues que son sistemas de creencias o sistemas de decisiones judiciales, jurídicas, que también pueden divergir entre sí, pero la emanación de cada decisión puede ser correcta, es decir, puede ser consistente con el decurso del proceso o procedimiento que se haya seguido. Esto ocurre bastante, por ejemplo, en las casaciones, ¿no? Por ejemplo, o en las decisiones de las Cortes Supremas. Por ejemplo, respecto de un mismo caso y un mismo delito, en algún momento la Suprema dice A, en otro momento la Suprema dice B, en otro momento la Suprema dice C, donde A, B y C son inconsistentes entre sí. Eso quiere decir de que se ha roto algo así como que la razonabilidad de las decisiones jurídicas. No, porque basta con ver que cada proceso haya cumplido con las garantías propias del mismo que están detalladas en la Constitución, artículo 79, y esas decisiones son totalmente legítimas. Claro, uno aspiraría a que el fuero jurisdiccional por lo menos haya unicidad, pero pienso yo, y esa es mi postura filosófica, que eso no emana de la Constitución, por un lado, y por otro lado, es el costo de nuestro diseño del sistema de justicia. Porque si usted quiere independencia de los jueces, incluso entre jueces de mayor y menor jerarquía, pues si yo soy independiente, no tengo la obligación de pensar en términos de lo que hizo el superior o la suprema. Yo puedo también tener mi propio criterio. ¿Qué duda cabe? Y en el derecho mucho más todavía, porque si esto fuera pues matemáticas, ¿con qué criterio yo puedo decir que 5 más 5 no es 10? ¿No? Si estamos en los números naturales, estamos con unidades en Z20, que Z es un tipo de grupos de la teoría del álgebra abstracta, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, pues no hay como disentir de que 5 más 5 no es 10, o que la suma de los ángulos internos en un plano euclidiano no son 180 grados, son 180 grados, porque estamos fijando que es el plano euclidiano, no es el plano de Lobachevsky, de Riemann, no, sino no hay modo de decir algo distinto. Pero tal cosa no ocurre en el derecho. Por ejemplo, hay nociones de dolo, hay nociones de causa del negocio, hay concepciones de la buena fe, en fin, hay un montón de conceptos polisémicos y cada uno con una dogmática que la puede sustentar. Entonces, ante esa divergencia, pues es natural que se dé lugar decisiones disímiles, ¿ya? Y eso es razonable, o sea, es decir,
en el sentido que si es que cada proceso ha cumplido con las garantías propias del mismo, del 139 de la Constitución, pues la decisión es legítima y válida. Por eso es que nosotros sostenemos, utilizando el modelo AGM, que no hay tal cosa como la unidad o unicidad del derecho. Bien. El objeto de debate de las ocasiones constitucionales también es otro asunto que nos ha llamado la atención. En ambos casos, el procedimiento parlamentario, pues, tiene el objeto de debate un carácter constitucional. En primer lugar, el Congreso, a través de este procedimiento parlamentario, ejerce sus funciones propias, que es ser uno de los máximos intérpretes con carácter vinculante de la Constitución. En segundo lugar, aun cuando fuera el caso de que se trate de la causal de una eventual comisión de delito, sin embargo, este solo importa como afectación del orden constitucional, producto de la comisión del delito por parte del funcionario aforado. Y por lo tanto, esto tiene como consecuencia de que en este procedimiento no se puede alegar argumentos, digamos, de infracción a la ley. ¿Por qué? Porque al ser un debate netamente constitucional, pues uno contrasta la acción del aforado, del funcionario aforado, a la luz de los elementos más importantes de la Constitución. Eso no hace un juez. Lo que hace un juez es contrastar la conducta del acusado, ¿no?, a la luz de todo el ordenamiento jurídico, Constitución, ley, que duda cabe, el Código Penal y algunas normas administrativas, ¿no? Entonces, el análisis, en todo caso, la discusión, el objeto de debate de la acusación constitucional es más básica, pero a su vez netamente fundamental. Bien. Ahora, teóricamente uno puede decir, bueno, pero la Constitución no necesariamente es una norma, o bueno, si es una norma, puede ser una norma o un conjunto de normas con carácter programático. Y si son programáticos, entonces no son regulativas, es decir, sino constitutivas, es decir, que no contienen prohibiciones, no contienen obligaciones, sino es netamente porque las prohibiciones, las obligaciones y otras cosas estarían ya plasmadas en la ley, ya, o en los reglamentos. Bueno, sí, pues, pero acá no hay que ser tan rigurosos o estrictos como se dice en el fuero jurisdiccional, atendiendo que no estamos en este, sino en el fuero legislativo parlamentario. Y de lo que se trata es que si la conducta ha violado el programa constitucional, aun cuando no podamos identificar, y de hecho no se podría, si entendemos a la Constitución como un mera estructura programática. Ya. Ahora, esto es así cierto en un punto. Personalmente creo que aun cuando se trate de un programa, interpretando el programa uno puede deducir o inferir o simplemente proponer normas deónticas, sean obligaciones, permisiones o prohibiciones. Porque de lo que se trata es entender que cuando uno formaliza o utiliza lógica deóntica a los textos, ya sean programáticos o no, no tiene que haber una correspondencia uno a uno entre texto y fórmula. Eso no es así. No está demostrado que sea así. Eso, sostener que sí tendría que haber una suerte de imbricación entre texto y fórmula deóntica, es una petición de principio, tendría que demostrarse primero. Y bueno, hasta donde yo sé, no es el caso. Bien. Por ejemplo, ¿no? A veces la cuestión en discusión es, imagínese usted si usted encuentra en un despacho judicial a un individuo que no ha sido nunca nombrado como tal, como juez. Y ahí está, que hace la demanda de despachar y todo el asunto.
¿Hay alguna norma que diga hay que retirarlo? No, pues no la hay. Al menos no hay un texto que diga, ¿no? El que se encontrara en un despacho sin ser nombrado como juez deberá ser retirado motu propio o por la fuerza. No hay una norma así. Y no es necesario que la haya hecho, o sea, de paso. Porque lo que hay que entender es que pragmáticamente, es decir, desde el punto de vista de sentido común, por supuesto que alguien que no es juez y quiere fungir de él, pues tiene que ser retirado. Ahora, ¿cómo estructuramos eso a nivel lógico, lógica deóntica? Nada, simplemente formulamos a partir de lo que entendemos pragmáticamente cómo deben ser los operadores deónticos. Y nuevamente, no es que tenga que haber una correspondencia entre texto y formalización. Eso sí es una petición de principio, ¿no? Bueno, espero haber sido claro con este asunto. Bien. Bueno, la naturaleza del objeto de debate. Bueno, hemos aclarado que el objeto de debate de este procedimiento parlamentario es constitucional, de naturaleza constitucional. Y la interpretación es una actividad que recae necesariamente en el texto constitucional, y es lo más importante. Y si se tratara de delitos, esto tiene que verse como ejemplificaciones de la ruptura de la Constitución, ¿ya? Incluso a nivel programático, ¿ya? Entonces, esto es importante porque a nivel de acusación constitucional no importa esencialmente lo que diga la ley y mucho menos normas de rango infraconstitucional o infralegal inclusive, ya que estas causales se entienden como infracción latu sensu de la Constitución, incluso la de carácter penal. Claro, en carácter penal, pues si uno dice, no sé, pues, organización criminal, ciertamente hay un contenido que está en la ley, en la dogmática, hasta en la jurisprudencia, ¿no? Pero es solamente referencial. Lo que debe importar es el impacto que tiene estas conductas a la luz del orden constitucional. Bien. De esta manera, pues, el debate solo debe versar sobre asuntos estrictamente de orden y de naturaleza constitucional. Toda discusión debe ser supralegal, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, dicen, la Constitución habla de, no sé, pues, no habla de, no, digamos, de silencio administrativo. Claro, pues, porque, y en la y en el debate debe hablarse o especificarse o aclararse qué es un silencio administrativo. No, porque la Constitución no habla de eso. Es una figura que aparece en las normas infraconstitucionales, o sea, en la ley del silencio administrativo, etc. ¿Y qué ocurre si alguien lo invoca? Bueno, pueden ser, pues, como elementos que se agreguen, ¿no? Pero no pueden tener relevancia, porque nuevamente se trata de evaluar la conducta del funcionario aforado a la luz del contenido esencial de la Constitución. Si el funcionario aforado infringió la ley, no le corresponde una acusación constitucional. Lo que le corresponde es una denuncia penal, en el caso de ser penal, o lo que responde es un procedimiento administrativo, ¿ya? O si violó un reglamento, pues mucho menos, solamente un tema administrativo. Ojo que no cualquiera es, ya lo hemos indicado, es pasible de un procedimiento de acusación constitucional, solo aquellos funcionarios aforados que están listados en lista cerrada en el artículo 99 de la Constitución. Un asunto que ha entrado a debate, y creo que yo de forma interesante, es si cabe la recusación. Como dijimos, hay una figura interesante, que es la figura del congresista delegado, que tiene a su cargo la elaboración del informe de hechos y pertinencia de medios probatorios, y también la elaboración y sustentación del informe final en el Congreso. ¿Ya?
Y la pregunta es si cabe o no recusar al funcionario, a este congresista delegado. Bueno, el asunto es que el reglamento del Congreso no prevé la figura de la recusación. Y si uno ve las reglas propias, ¿no? Pues no se puede utilizar una figura que no esté prevista en el reglamento. Ahora, a mi criterio también es de que sí, pues debiera existir reglamentada, pero la regla es, aún así, cuando hay una regulación al respecto, la regla debería ser que no cabe la recusación porque lo que hace el congresista delegado simplemente es un informe que ni siquiera es vinculante para los congresistas. ¿Ya? Porque, ojo, los congresistas ni se someten a lo dicho en el informe, ni tienen por qué justificar su decisión. La única excepción para recusar debiera ser si es que el congresista, en este caso delegado, tuviese un interés subjetivo, directo, en el resultado de la acusación. Y esto ya lo desarrolló en el año 2014 la sentencia del Tribunal Constitucional 4968, ¿no? En el caso Toledo, me parece, o Humala, uno de los dos, ¿ya? Y precisamente en ese sentido, ¿no? Que no cabe la recusación en general, sino únicamente cuando las comisiones investigadoras, en este caso, que era materia de evaluación del Tribunal Constitucional en ese entonces, tengan indebidamente un interés subjetivo y directo en el resultado de la investigación. Bien. Sigamos. Ahora, lo otro es que decían, pues, también que si los aforados, decían, ¿no? ¿Cómo vamos a romper o frustrar el proyecto de vida de los funcionarios aforados? La cuestión de fondo acá es si los funcionarios aforados tienen derechos. En cuanto funcionario aforado, ¿ya? Y no estamos hablando de cualquier funcionario. Por ejemplo, no están los alcaldes ni los presidentes de gobierno regional. Está el Tribunal Constitucional, el Contralor de la República, etc. Entonces, en cuanto que personas, pero no como funcionarios, sino personas o ciudadanos, por supuesto que tienen derechos. Además, los derechos fundamentales son garantías del ciudadano frente al Estado. Estos funcionarios aforados son el Estado, son parte. Y como tales no tienen derechos, sino como funcionarios aforados lo que tienen son privilegios. Esto en el sentido de lo que en la doctrina del derecho subjetivo y en la teoría del derecho subjetivo se conocen los conceptos fundamentales de Hoffel, que es bastante tocado en la filosofía del derecho. Entonces no tienen pues derechos, sino tienen privilegios, sin prejuicios de reconocer y respetar sus derechos en cuanto que personas, ¿no? Entonces, creo que este asunto sirve un poco para, no sé si contestar o en todo caso problematizar o entender mejor el problema alrededor de esto. Bueno, ahora, resulta como dijimos, por ejemplo, en el caso de los delitos, que puede parecer que haya una suerte de intersección entre lo jurisdiccional y lo parlamentario. Entonces podría haber algo así como un conflicto de competencias. A ver, solo una mínima definición de lo que es una norma de competencia. Acogiendo una teoría más o menos asentada al respecto, porque vamos, en derecho pocas cosas están así asentadas. Decimos que una norma 1 es válida con respecto a la norma J, la norma I es válida con respecto a la norma J, sí y solo sí ocurren dos situaciones. N sub J autoriza a la autoridad J a promulgar la norma I y la autoridad J promulga la norma I. Entonces decimos que la competencia de A está prevista en la norma J.
Entonces, esta es una norma que le permite a la autoridad A emitir una decisión de la forma de una norma sub I. Por el contrario, hay una invalidez cuando la norma I, con respecto a la norma J, ¿no? La norma J no autoriza, más bien prohíbe a la autoridad promulgar la norma I. Sin embargo, pese a la prohibición, la autoridad J promulga la norma I. Bien. Ahora, por un lado, tenemos que el artículo 99, que está ahí transcrito, ¿no? Pues dice que, bueno, se puede acusar constitucionalmente, ¿no? Por infracción a la Constitución o por delito, por todo delito, ¿no? Pero por otro lado, el 139 también de la Constitución dice que hay una suerte de exclusividad de la función jurisdiccional. Entonces pareciera ser que habría una suerte de superposición de competencias. Y eso es lo que hemos visto a veces, ¿no? Por ejemplo, en el fuero judicial se desarrollan amparos, ¿verdad?, que detienen el procedimiento parlamentario, ¿no? Yo creo que ya eso es un exceso de la estructura que tenemos de separación de poderes. Nuevamente, puede ser que, y cabe en lo ordinario, de que el Congreso no decida como el fuero jurisdiccional, pero en la medida que se respetan las garantías, pues esas decisiones son legítimas. Si a mí me parece que el contenido está mal, pues bueno, me debo abstener, porque pensar que todo lo que diga el Congreso tiene que arreglarse a lo que piense el Poder Judicial es romper la tripartición, es hacer que el Poder Judicial esté por encima del Congreso. Es tan malo hacer que el Congreso esté por encima del Judicial como el Judicial esté por encima del Legislativo. Pero ocurre también, como ya ha pasado en otras oportunidades, que cuando hay divergencia, que puede pasar entre los poderes legislativo y, en este caso, judicial, se tenga que recurrir y percutar una solución de conflicto de competencias a través de lo que se conoce como las demandas competenciales, ¿no? Ante el Tribunal Constitucional, y es así que también se han dado casos en el Tribunal Constitucional, ha visto problemas de competencia o superposición de competencias entre el jurisdiccional o entre el judicial, entre el fuero judicial y el fuero parlamentario. Bien, algunas conclusiones. Bueno, de lo dicho hasta ahora, podemos indicar que la acusación constitucional es un procedimiento parlamentario o legislativo y que es una expresión de la función legislativa, latu sensu, que es propia, exclusiva y excluyente del Congreso. Es un acto de interpretación vinculante de la Constitución. Tiene dos causales, infracción constitucional y comisión de delito, y procede únicamente contra funcionarios aforados. En cuanto a la naturaleza del debate, es estrictamente constitucional, salvo con los matices que hemos indicado en materia penal. Pero en realidad no caben argumentos infraconstitucionales, ni legales, ni reglamentarios, mucho menos. Asimismo, las decisiones del Congreso no son vinculantes para el Poder Judicial, y además son distintas porque las decisiones del Congreso son políticas, son inmotivadas y son colectivas. Estamos hablando de 100, en el Pleno, de 100 individuos, y no todos son abogados, ni tienen por qué serlo, y tampoco es que tengan que pensar como abogados, ¿no? Y son inmotivados, como ocurría esto hace varios años, 200 años, o 300 inclusive, hace siglos, ¿no? En el fuero judicial, donde los jueces
por la alta investidura que tenían, simplemente decidían sin tener que justificar. Ahora ese modelo ha cambiado. Pero que así siga el Congreso, pues yo creo que es propio de este poder legislativo. Ahora, no existe, como hemos indicado, la figura de la recusación. Podría existir, pero en el reglamento no está previsto. Y los funcionarios en cuanto tales no tienen derechos, pues, sino prerrogativas jurídicas, porque ellos mismos son el Estado, mientras que los derechos fundamentales han sido pensados más para el ciudadano frente al Estado. Bien, hasta acá, muchas gracias y estoy a vuestra disposición si es que hubiese alguna pregunta. Adelante. Muchas gracias por su exposición al doctor Miguel Ángel León Ontiveros con el tema de las acusaciones constitucionales en el seno del Congreso de la República. Nuestros seguidores están atentos para conocer cuál es la palabra clave de nuestra sesión 288 de la Cátedra de los Jueves. La palabra clave es competencia. Muy bien, acaban de escuchar ustedes que la palabra clave de esta sesión es competencia. Se activará un enlace para que ustedes puedan registrarla en unos segundos más. Mientras eso sucede, escuchemos los comentarios del doctor Iván Alberto Quispeauca. Adelante, doctor. Sí, ante todo para agradecer la brillante ponencia que nos ha presentado el doctor Miguel Ángel León Ontiveros en esta sesión 288 de la Cátedra de los Jueves. Un tema importante. Hace poco hemos tenido en el Congreso decisiones que han vinculado este tema, que seguramente lo hemos seguido a través de los medios de comunicación social. Es importante, y nosotros habíamos escuchado, por ejemplo, que cuando el Congreso ejerce esta facultad, en cierta manera ejerce una función, en algunos casos, de sancionar, especialmente cuando impone habilitaciones y otros. Y por ahí habían algunas corrientes que criticaban, ¿no?, que el Congreso no debería ejercer esa facultad estaría reservada para un poder del Estado, ¿no? O sea, un tema que, sin lugar a dudas, es aclarado en esta ponencia, que ha delimitado la naturaleza de la función legislativa, de la función jurisdiccional, y nos ha dejado bien en claro de que cada poder del Estado, o sea, tiene autonomía en cuanto a sus pronunciamientos. Un tema importante también tiene que ver con esta desmitificación de los mitos que nos ha dado al inicio, ¿no? O sea, cuando nos dice que interpretar es la primera tarea que se debe seguir para saber si una norma es clara o no clara, indudablemente nos lleva a la tarea de tener que señalar que sin interpretación no podemos decir que una norma es clara o no es clara. En ese sentido, o sea, no queda sino felicitar, doctor, su ponencia, y agradecer por la contribución que brinda en clarificar temas que tienen que ver con nuestra realidad, con el día a día en nuestro país, que para muchos casos, o sea, tiene que ver con estas acusaciones constitucionales ejercidas por el poder legislativo, que en muchos casos pueden tener conformidad de nuestra opinión o disconformidad, ¿no? En todo caso, es pertinente siempre, o sea, tener bien en claro, o sea, cuáles son los lineamientos, cuál es la naturaleza jurídica de cada función que se ejerce, ¿no? Como digo, en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada agradece sobremanera su aporte, y siempre estaremos gustosos de tener y recibir sus conocimientos. Muchas gracias. Está sin audio, don Pedro. Ahora sí. Como usted indicaba, el tema tratado en esa sesión 288 es de palpitante actualidad, totalmente coyuntural. Entonces estamos recibiendo preguntas en ese sentido, ¿no? Hay uno de los participantes de nuestra sesión de hoy que quiere conocer la opinión del doctor León Ontiveros en la iniciativa del Congreso de incluir en ese artículo 99 de la Constitución a los órganos
electorales autónomos. ¿Qué opinión le merece al respecto? Incluir en ese artículo 99 al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la OMP y a la jefa de RNE. Claro, gracias por la pregunta. Antes de eso quisiera referirme al comentario del profesor y doctor Quispe Auca con respecto a esto que se dice si el Congreso puede sancionar vía procedimiento de acusación constitucional. Y la respuesta es bastante simple, como él ya lo ha indicado, el profesor Quispe ya lo ha indicado. Se puede porque está en la Constitución. O sea, cuando el Congreso inhabilita o destituye o suspende, eso está en el artículo 100 de la Constitución. Entonces, no es que el Congreso lo haya puesto en su reglamento, está en la Constitución. Igual que cuando el Poder Judicial envía a la cárcel a alguien privándole de la libertad, eso lo hace porque está en la Constitución. Entonces, el Congreso se somete a la Constitución, como también el Poder Judicial lo hace, y viceversa. No nos gusta, digamos. Entonces, cambiemos la Constitución. Pero por lo pronto, estando así el 99 y el 100 de la Constitución, es totalmente legítimo, en potencia, en teoría, que se inhabilite a alguien que sea un funcionario aforado, ya sea por infracción de la Constitución o por la eventual comisión de un delito. Ese es el modelo que tenemos, ¿no? Cuando decimos, pero eso no debería ser el Congreso, sino el fuero jurisdiccional, eso es, en el fondo, someter al Congreso al fuero jurisdiccional, rompiendo la tripartición. Y si nosotros rompemos la tripartición, pues nuestro sistema político queda en manos del Ejecutivo y del jurisdiccional. Pero ese no es el modelo que tenemos. Nosotros tenemos no quiero decir trinidad, pero sí una tripartición de poderes. Eso es nuestro modelo. Bien. Con respecto a incluir, bueno, yo creo que de lo que vamos, está el Contralor de la República, ¿ya? Están los miembros del Tribunal Constitucional, porque no podrían estar los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Están muchos aforados muy distinguidos, ¿no? Entonces, lo que hay que cuidar, creo yo, es que no estén muchos de tal forma que se desequilibre el poder al punto de que el Congreso supere al Ejecutivo o rebase al Ejecutivo y al Judicial. Pero vamos, congresista que comete un delito, por supuesto que va a ser sometido al fuero jurisdiccional. Presidente que comete un delito en el Ejecutivo, por supuesto que va a ser sometido al fuero jurisdiccional. Altísimas autoridades del fuero judicial, si infringen la Constitución, por supuesto que va a ser sometido a la acusación constitucional y eventualmente a la inhabilitación. Presidente de la República que infringe la Constitución, por supuesto que va a ser sometido a la acusación constitucional. Muchísimas gracias por su respuesta. Y eso no solamente ocurre acá en Perú, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que temer de los equilibrios que están en la Constitución previa, bien establecidos. Lo que hay que temer es del abuso o las reducciones, ¿no? O las sujeciones. Es que creer que en algún momento a veces sentimos que el mayor poder del Estado es el Ejecutivo, ¿no? Y al Ejecutivo se subordina tanto el Congreso como el jurisdiccional.
¿Y qué es lo que ocurre con el proceso, con el fuero jurisdiccional, el poder judicial? Falta presupuesto, falta capacitación, carencia de una serie de cosas a nivel nacional. Y al final lo que sufre es la población. Porque los costos de transacción se elevan tanto que invertir en Perú o tener una vida ordinaria acá en Perú se hace muy caro, muy inocuo, muy injusto. Entonces, claro, el argumento mediático será, bueno, que los congresistas todos son corruptos, y etcétera, claro. Pero señores, la corrupción es un mal transversal, no solamente está en el Congreso. Hay un libro que habla sobre la historia de la corrupción en el país. En ese libro de Quirós hay un cuadro estadístico donde la mayor cantidad de costos de corrupción se da en el Ejecutivo, no en el Congreso, en el Ejecutivo. Sin embargo, si uno dice, ¿quién es más corrupto? ¿El juez, el congresista o el presidente? Dicen el congresista. Cuando estadísticamente la mayor cuantía en corrupción se da en el Ejecutivo. Eso tiene que movernos a pensar si lo que conocemos del Congreso en realidad está evidenciado en datos duros estadísticos o simplemente se trata de ciertas articulaciones o creaciones de los contextos políticos, vamos a llamarlo así, para pues disminuir la legitimidad de una entidad como el Congreso. Lo mismo ocurre con los jueces. En nuestro país, ¿quién piensa bien de los jueces? ¿No? ¿Quién piensa bien de los jueces? En fin, pero eso no nos debe detener. La cuestión acá es, yo no veo ningún problema en que ingresen como funcionarios aforados, y es más, es un tipo de protección, ¿ya? Los miembros de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones. El problema es siempre, y además no hay diseño perfecto. Van a haber errores en el fuero jurisdiccional, va a haber errores en el fuero legislativo, como también va a haber errores en el fuero del Ejecutivo. Pero bueno, creo que es una cuestión abierta. Espero haber respondido en algo a la pregunta. Muchas gracias por su respuesta, el agradecimiento por su participación en nuestra sesión 288. Esperamos tenerlo más adelante. Estamos, como ya hemos dicho al inicio, en nuestra 9ª temporada ininterrumpida. El agradecimiento también al juez superior Iván Alberto Quispe Auca, integrante de nuestra comisión de capacitación, y el agradecimiento también a nombre del presidente de nuestra corte, el doctor Octavio César Sabanén Calcín, como del presidente de nuestra comisión de capacitación, el juez superior Rómulo Carcaus Tocaya. Anunciar que en la sesión 289 de la próxima semana nos acompañará el juez especializado Jorge Luis Chávez Tamariz con el tema comentarios al control difuso del plazo de suspensión de la ley 31.751. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos en 7 días. Hasta la próxima.